del tema 2, del tema 2 específicamente. Un segundito, ya empezamos. Todos pueden ingresar sin problemas. Miro el celu. Bueno, empezamos. Compartimos pantalla. Y vamos a desarrollar de manera completa el ejercicio que correspondía al tema 2. ¿Se ve la planilla de Excel, no? ¿La pueden visualizar bien? Se ve. Sí. Les habían pedido que pongan el nombre de ustedes. ¿Sí? Se ve. Perfecto. Se ve lo que, bueno, habíamos pedido que pongan el nombre de ustedes. Por ejemplo, acá donde va el nombre de la obra, por ejemplo. Y aquí, categoría de la vía. Vamos paso a paso. En este caso era ruta. Bidireccional. Un carril por sentido. Por ahí ustedes ayúdenme con algunas cuestiones de los datos. Y la idea era que ustedes vayan bien, bueno, vayan haciendo juntamente con, a medida que yo voy ingresando los datos. O, por favor, tómense esta parte como un tutorial y practíquenlo. La idea es ir haciéndolo ahora, y bueno, que vayan planteando si tienen algún tipo de problema. Habíamos estimado 25 años. El espesor estimado es ajustable después, porque tiene un valor inicial que es a los efectos del cálculo de la cantidad de ejes, pero que se lo puedo usar para el método ASTO, o sea, esto es simplemente indicativo. 240 milímetros, ponemos ahí. Y fíjense que se va viendo todo esto, ¿no? Hasta ahí está todo. Sí se ve, Alberto. Bien, fíjense que abajo aparece en verde datos completos, quiere decir que los datos de esta primera pestaña están completos. Entonces, pasamos a la siguiente pestaña. Y vamos a los datos del tránsito. Los datos del tránsito. Yo miro los datos del tránsito. Eran 5.600. TMA. Está bien, ¿no? Porcentaje de vehículos pesados era 20%. bien. Entonces teníamos un tránsito pesado medio diario anual de 1.120, ¿no es cierto? Vehículos por día, que es lo que vemos ahí. Tasa de crecimiento para este caso era 1,9. 1,9. Coeficiente de distribución por sentido, 50%. Colocamos lo que sugiere, digamos, y era lo que estaba indicado. Para un carril, 100%, el coeficiente de distribución por carril, por trocha. ¿Se ve todo, no? Sí, se ve bien. Bueno, ahí estamos en el tránsito. Vamos a espectro de cargas. Y ahí, fíjense, vamos a la última pestaña. Se ve la última pestaña, ¿no? Se ve. Bien. Bueno, fíjense que acá están cargados los distintos espectros. Predefinido uno que vino con la planilla para una determinada ruta. Ruta Nacional 2, y yo le puse
al número 2, que era de un análisis que yo había hecho de un tramo de la Ruta Nacional 12. Minor arterial, que era lo que daba el método PSA, ¿no es cierto? Pero que la recomendación era no tomarlo porque no era representativo del tránsito, ¿no es cierto?, de nuestra zona, pero está cargado de los efectos didácticos. Major arterial también, idem del método PSA. Y acá está el 5, que dice segundo parcial, tema 2. Y están los datos que le hemos dado a ustedes para que carguen, ¿no es cierto?, aquí en la última pestaña, en los espectros predefinidos, para realizar el ejercicio. Y fíjense que acá se puede poner el nombre, como yo les decía, tema 2, y ahí se carga el nombre que le damos a ese espectro de carga, y las cargas y la cantidad de ejes para ejes simples, dobles y triples. Vamos entonces a la segunda pestaña, y ahí dice en el botón que dice ingresa aquí el espectro de cargas. Presionamos el mismo y aquí desplegamos y vamos a, ¿no es cierto?, al que elegimos, que es segundo parcial, tema 2. Cargar espectro, y el espectro tiene que aparecer este cartelito, espectro cargado con éxito. Aceptar. Y con eso están completos los datos de la segunda pestaña. ¿Está claro hasta ahí? Seguimos. Vamos a la estructura. Por ejemplo, teníamos el hormigón, que el hormigón era 4,5, 4,4, ¿se acuerdan? 4,5. 4,5. Bueno, aquí tenemos que poner valor conocido. Valor conocido, 4,5. ¿Cuáles son las otras opciones que tiene el método? Pero esto es a los efectos informativos, estimado por resistencia a compresión, que son un poco también eran las preguntas, porque ahí se hacían. Resistencia media a compresión, o estimado por clase de hormigón. Fíjense que en este caso era un H30, era lo recomendado. Tipo agregado, triturado. El valor recomendado era 4,7, que recuerden que hicimos un cálculo nosotros con este hormigón y estaba en 4,7. Vamos a valor conocido, 4,5. Y el valor de Kc de módulo de reacción combinado para subrasante base, también aquí es un valor conocido y era 110, creo que era. 103. 103. Yo tengo acá 105, por eso. Esa era. Bueno, eso yo vi, uno de los chicos me llamó la atención. 105. Sí, 105 era. 105, está bien. Bueno, vamos, 105. No pasa nada con eso. 105 entonces. Sí, 105 es. Bien. Bueno. Alberto, ¿eso era dato? Era dato. Está, perfecto. Era todo esto de datos. O sea, vamos a recordar, estaban las cargas, ¿no es cierto?, del espectro de cargas. Teníamos, estoy haciendo un repaso, les estoy leyendo el TMDA, el porcentaje de vehículos pesados, la tasa de crecimiento, carril por sentido 1, factor de distribución por sentido 50%, factor de distribución por trocha, el que corresponda estaba, factor de seguridad adoptar, ya vamos a ingresar a esa pestaña, KC 105, el hormigón 4,5, el módulo de rotura 4,5 megapascales y el periodo de diseño 25 años. Banquinas no, pasadores, decía, expliqué la opción para este caso, obviamente era sí por la cantidad de vehículos pesados. Y ahí vamos a una aclaración, ya ingresamos a la pestaña que sigue y a la pestaña que sigue, ahí lo vamos a hablar un poquito.
acá justamente. Juntas transversales con pasadores. ¿Sí o no? Sí. Los pasadores son recomendables podemos decir, en el 95% de los casos. Hay muy pocos casos en donde uno puede optar por no colocar pasadores y dejar librada la transferencia de cargas entre losas a la trabazón intergranular, digamos. O sea, son muy pocos los casos en donde uno puede obviar la colocación de los pasadores. En este caso, con esta cantidad de vehículos pesados, claramente la opción es sí. Banquina de hormigón vinculada teníamos no. Y fíjense que a partir de ahí ya me aparece datos completos de la pestaña que es esta que estamos cargando, que es la de estructura. Vamos a la siguiente. Y me queda cargar el factor de seguridad de carga. Que para esta, fíjense, para alto volumen ya la planilla sola me va indicando, para alto volumen de tránsito, más de 1000 vehículos pesados por día, se le recomienda el factor de seguridad de cargas de 1,2. 1,2 y están completos los datos. A partir de ahí, presiono el botón determinar el espesor mínimo y la planilla sola va haciendo las iteraciones hasta hallar el valor mínimo que verifica, que es el de 235 milímetros, el valor mínimo que verifica tanto fatiga como erosión. ¿Vale? Tanto fatiga como erosión. Fíjense que estoy en un valor de 2,35. Y ahí lo que hago es adoptar un valor constructivo superior, que sería el de 240, al que le sigue. Y por supuesto baja un poco el valor de consumo por erosión, porque es un espesor mayor, obviamente. Del 99,3 creo que era, lo hacemos de nuevo, del 99,3 baja alrededor del 80%. Pero es el valor mínimo, digamos, porque yo debo ir a un valor constructivo, a 81,1. A partir de ahí, voy a la siguiente pestaña, que es la parte de informe, en donde están los datos que acabamos de cargar y generar. El espesor, el consumo de fatiga, de manera resumida, y cuando presiono el botón que está en la parte superior izquierda, que dice exportar informe, automáticamente me genera un informe en PDF que se me guarda en la computadora. Y en la planilla siguiente podemos ver en la que dice informe-T, el análisis de cada una de las cargas y su análisis del consumo de fatiga como de erosión. Siempre el consumo de fatiga y erosión de manera separada debe ser menor al 100%. En este caso estamos en 80% porque hemos adoptado un espesor un poco mayor por cuestiones constructivas. Y recordamos que según el tránsito que teníamos, tránsito bajo, referido a tránsito de vehículos pesados, ya sea bajo, o sea, pocos ejes por día, en este caso medio o alto, en este caso alto tránsito de vehículos pesados, más de 1000 vehículos pesados por día, en ese caso, el criterio que predomina en el diseño es el de erosión. Por eso aquí el criterio que nos predomina en el diseño es el de erosión. El de fatiga está ampliamente cumplido y por eso aparece 0%. Por eso este espesor es el correcto, porque ya que se trata de tránsito pesado, predomina uno de los dos criterios. Entonces, lo que ocurre
es que al predominar el diseño de erosión, es el de erosión, el análisis de erosión, el que se encuentra próximo al 100%. Al no predominar el de fatiga, por el tipo de tránsito que tenemos, el de fatiga pasa a ser 0. Está claro, ¿no? Fíjense que con espesores un poco menores, por ejemplo de 230 milímetros, recién ahí tenemos con 220 milímetros, 210, es muy sensible el método, eso es lo que yo les decía. Con 215 estamos próximos al 100% de fatiga. 216, ahí está. Ese es el espesor que verifica fatiga, pero por supuesto no verifica erosión, digamos. Está claro, yo no sé si los chicos, si están acá algunos de los que habían tenido problemas con la planilla y pudieron verificar después el método. La verdad que no sé por qué habrá sido, yo insisto, yo probé en varias máquinas. Sí, yo fui uno de los que tuve problemas, profe, pero sí. como yo practiqué en la PC de escritorio y media hora antes mi hermano me dio notebook, es problema de licencia de Excel de esta computadora justamente. Ah, está bien. Pero probaste en otra máquina y no lo pudiste Sí, resolver. sí, el parcial me fui en la historia y lo pude hacer perfectamente. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Bien, bien, perfecto. Me saltaba un error que no le saltaba a nadie y arriba en Excel me decía error de verificación del producto, entonces... Claro, claro. Sí, me acuerdo que fue la otra, una chica, no me acuerdo el apellido, una alumna, que también, pero bueno, no sé si realmente habrá podido solucionar el problema, pero bueno, está. Yo, profe, fui Ah, la que tuve problemas. pudiste solucionar, pudiste Sí, ver. mi compu era por el tema de las macros que no estaba activada, pero probé y no pude, pero probé en otra compu y ahí sí me funcionó, así que Sin voy a problema. descargar de nuevo el paquete o algo así. Sí, Ese fue el problema de mi compu nomás. intentalo y cualquier cosa, bueno, consultar. Pues realmente creo que algunos chicos no tuvieron mayores problemas, yo exacto, y bueno, un poco era para aclarar esto y para que quede bien, bueno, claro y por supuesto grabado esto para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Para que tenga que volver a utilizar en algún futuro examen, digamos, que les toque. Si está claro, pasamos ya al tema juntas, que es el tema que es el tema de la clase de hoy. Pregunto, ¿todo en orden entonces? Bueno. Ingeniero químico, claro. Sí, profe. Bien. Pasamos al tema de juntas en pavimentos rígidos. La clase de hoy, la idea es, bueno, ¿se ve, no? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Sí, Diseño de juntas. Bien. Se ve. En la clase de hoy, bueno, la idea es desarrollar el tema de juntas y lo que es proceso constructivo. Por ahí se corta el Zoom, nos conectamos, nos vamos a tomar un pequeño descanso tipo 5 de la tarde, por ahí 5 menos 10 de la tarde. Y bueno, empezamos el tema de diseño de juntas en pavimentos rígidos. ¿Por qué surge el tema de las juntas, digamos, del diseño de juntas en los pavimentos rígidos? Las juntas en sí mismas, tienen por fin mantener las tensiones que soporta el pavimento de hormigón dentro de límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares. Esa es una primera definición de por qué las juntas, digamos. ¿Recuerdan? Habíamos hablado ya en clases anteriores de cuáles son los componentes del sistema y ahora ya enfocados en lo que es juntas, y volvemos a recordar las juntas transversales de un pavimento rígido, que vemos que están indicadas unas barras de acero esquemáticamente indicadas que se denominan pasadores. Y tenemos
en el centro de la calzada, de manera longitudinal, lo que se denomina la junta longitudinal, que lleva unas barras de acero que se denominan barras de unión. Ya vamos a ver cada una de ellas. Y ahí, bueno, la formación, vamos analizando y por ahí les voy a ir comentando esta introducción a lo que es el tema de juntas. La formación de juntas tiene por misión canalizar y controlar la fisura por retracción de fragüe y debida a los alabeos hidrotérmicos. O sea, las fisuras que se producen en los pavimentos rígidos tienen origen en el proceso de fraguado del hormigón y debido a los alabeos hidrotérmicos que hemos visto en clase pasada, que se deben a las variaciones de temperatura y de humedad que sufren las losas. Que estas variaciones de humedad y temperatura generan alabeos en las losas, o sea, deformaciones, tendiendo a producir losas cóncavas como convexas, como habíamos visto en otros esquemas. Por ahí vean los power anteriores, por ahí faltan, lamentablemente nos falta por ahí falta el pizarrón por ahí para volver a dibujar algunas cuestiones. Y habíamos hablado que esos alabeos que se producen en las losas son de milímetros, digamos, y habíamos exagerado el dibujo para indicar que la losa tiende, según sea el día o la noche, y son opuestos el alabeo por temperatura y el alabeo por humedad, por eso son alabeos hidrotérmicos, se generan alabeos cóncavos o alabeos convexos de las losas. Bueno, para ello es necesario que el tipo, separación y geometría en la ejecución de las juntas respondan a ciertas pautas para evitar que se produzcan fisuras erráticas. Que a su vez, para evitar que se produzcan fisuras erráticas, es importante seguir todo un diseño de juntas, que es la disposición de esas juntas, siguiendo recomendaciones, varias recomendaciones del tipo empírico, también basados en la observación de pavimentos existentes. Aquí es muy importante la observación de pavimentos existentes, es decir, cómo han trabajado las juntas, cómo se han desempeñado las juntas de pavimentos existentes. Este control de la fisuración para que no se produzcan de manera errática se realiza debilitando por medio de un aserrado deliberadamente la sección de hormigón. Otra forma es colocar insertos metálicos en los lugares de la junta, que es un proceso que se utilizaba anteriormente, digamos, viejos pavimentos de hormigón, allá por la década del 50 o antes, colocando insertos metálicos a los efectos de generar planos de debilidad en las losas. Vamos a tratar nosotros las juntas en los pavimentos de hormigón, llamémoslo hormigón simple, es decir, sin armadura distribuida o los de armadura continua. Nosotros vamos a tratar, insisto, las juntas en los pavimentos de hormigón simple. Desarrollo natural de las fisuras. Si nosotros construimos una losa, como la que vemos ahí esquemáticamente indicada, las fisuras que se van a producir son las que están indicadas y en el tiempo que están indicadas. O sea, primero va a ocurrir una fisuración inicial transversal de una separación del orden de los 8 metros aproximadamente entre fisuras. A continuación van a tender a aparecer fisuras intermedias entre estas primeras que hemos indicado, que son las indicadas con número 2, las líneas de color verde, fisuras de tipo transversal también, ¿no es cierto? Achicando los paños anteriores aproximadamente a la mitad, quedando fisuras del orden de separaciones, del orden de los 4 a 5 metros aproximadamente. Y como último,
paso del proceso de fisuración, va a aparecer una fisuración longitudinal en la losa, aproximadamente en el medio, tendiendo a generar en el medio, si esto fuese del orden de los 7,30 metros, aparecerá una fisura longitudinal en el medio, generando dos paños del orden de los 3,65 metros. La separación máxima, si fuese más ancho esta sección de pavimento construida, la separación entre fisuras longitudinales rondará aproximadamente los 4 metros, un poquito menos de 4 metros, entre 3,50 a 4 metros, la separación de las fisuras longitudinales. Profe, Sí, tengo una consulta. sí, pregunte. En el grafiquito anterior, como decía, desarrollo natural de fisuras. Sí. Por la acción del tránsito, ¿no? O No, por otro. no, me llamó la atención la palabra natural, digamos. Natural, o sea, vos hacés esta losa, ¿no es cierto? Construís, vamos a suponer que construís un tramo de prueba de 50 metros de largo, no hacés ningún tipo de aserrado, y el patrón de fisuración va a ser el que estamos viendo. Por eso naturalmente las losas van a tender a tener este patrón de desarrollo de las fisuras. Primero las fisuras transversales, separadas en el orden de los 8 a 10 metros, que son el número 1, las indicadas en color rojo. Después van a aparecer... eso nomás era que me llamó la atención. No. Gracias. Porque así aparecen, ese es el desarrollo natural de las fisuras, digamos. Por eso, el objetivo es copiar el patrón de fisuración que naturalmente se desarrolla en un pavimento de servicio mediante un adecuado diseño y ejecución de juntas transversales y longitudinales, incorporando a las mismas mecanismos adecuados de transferencia de cargas. Un adecuado diseño de las juntas permitirá prevenir la formación de fisuras y grietas irregulares, proveer transferencia de carga adecuada. Este tema es muy importante, ya hemos visto el tema de transferencia de cargas y su importancia en el tema de las tensiones que se generan en las losas. Después, prevenir la infiltración de agua y de materiales incompresibles a la estructura inferior del pavimento. Por un lado tenemos, recuerden el tema del bombeo, debo prevenir que el agua penetre, ¿no es cierto?, a las capas inferiores del pavimento, a la base, a la subrasante. Para ello, debo tener un adecuado diseño de juntas y las juntas perfectamente selladas. A su vez, este sellado adecuado de juntas, con buenos materiales para el sellado, va a permitir que no ingresen materiales incompresibles a las juntas, que son los que causan tensiones alrededor de estos materiales. Un material incompresible es una piedrita que se mete en una junta, digamos, y que tiende a generar tensiones porque no permite esa piedra el movimiento de las juntas, y la junta se rompe por excesiva concentración de tensiones alrededor de ese material incompresible en esa parte de la junta. Y permitir el movimiento de las losas contra estructuras fijas e intersecciones asimétricas, digamos. O sea, hay lugares especiales en donde yo necesito determinados tipos de juntas que me permitan al pavimento moverse libremente de esas estructuras fijas, o de intersecciones asimétricas en donde yo debo independizar, digamos, ¿no es cierto?, por decir, una vía, una ruta que estoy viniendo, una avenida que estoy viniendo, de otra ruta, de otra calle existente, digamos, una intersección del tipo asimétrico o construida en otro momento, digamos. El diseño de juntas. A los efectos del diseño de junta deben evaluarse los siguientes factores. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Las condiciones ambientales.
algo ya habíamos un poco hablado de ese tema en clases anteriores, y aquí lo analizamos para el diseño de juntas. La amplitud térmica, ¿no es cierto?, a la que va a estar sometido el pavimento es importante a los efectos del diseño de juntas. Y las que se registran a lo largo de un ciclo climático, o cómo es el comportamiento climático de la zona donde está construido ese pavimento. Son determinantes en los movimientos de dilatación, contracción y alabeos. O sea, el delta de temperatura es muy importante para entender la dilatación y el tema de los alabeos, como habíamos ya comentado. Por supuesto, los climas continentales, que tienen mayores amplitudes térmicas, imponen condiciones de trabajo más exigentes a las losas. De forma análoga, los cambios de humedad, como también ya hemos comentado, o sea, las variaciones de humedad inducen también movimientos en las losas que provocan concentraciones de tensiones, ya sean estos por alabeos cóncavos o convexos, según sea el momento del día. El espesor de las losas. El espesor de las losas condiciona las tensiones debidas al alabeo hidrotérmico y a las flexiones vinculadas a las transferencias de carga. O sea, la forma que tiene la losa de soportar, digamos, estas tensiones debidas a alabeos, que generan los alabeos hidrotérmicos, es a través de su estructura propia, que está determinada por el espesor de la losa. Consecuentemente, una losa de mayor espesor va a tender a va a ser más resistente, ¿cierto?, a las cargas medioambientales o cargas de tránsito que son necesarias poder absorber, ¿no es cierto?, y las deflexiones que me generan estas tanto cargas medioambientales como cargas de tránsito. Los mecanismos de transferencia de carga. Resultan necesarias la transferencia de carga a través de las juntas de los pavimentos. Y este requerimiento de transferencia de cargas varía según cada tipo de juntas. Los pasadores son usados o transferencia intergranular, y aquí hacemos la aclaración que transferencia intergranular queda limitada a muy pocos casos, a casos de muy bajo tránsito pesado, más bien del tipo residencial, como barrio privado, por ejemplo. En la gran mayoría de los casos reales se utilizan barras pasadoras. Entonces, en el caso de los pasadores que se usan en las juntas transversales, tienen por misión la transferencia de carga. También podemos tener, y volvemos a aclarar, el caso de transferencia intergranular. Después tenemos las barras de unión que se usan en las juntas longitudinales, y ya vamos a ver de qué se tratan estas barras de unión, formas, dimensiones y demás. Las dimensiones de estas barras de aceros, según sean, son un factor de diseño, obviamente. Y bueno, y sus dimensiones están determinadas por cuestiones básicamente del tipo empírico, pero avalado por un cálculo que avala esa transferencia de carga según sea el caso. El tránsito es una variable de consideración extremadamente importante en el diseño de juntas. La clasificación y posición de las cargas dentro de cada carril. ¿Recuerdan, como habíamos visto, cómo es la ocupación de las cargas del tránsito dentro de las trochas? Eso es un factor sumamente importante, porque en muchos casos hoy hay una tendencia de solamente colocar los pasadores debajo de, si yo tengo perfectamente estudiado y sé que mi tránsito está perfectamente acotado a ese ancho, por ejemplo, que son el caso muy típico hoy
de los carriles exclusivos para los colectivos, digamos. Hay muchas ciudades donde se construyeron carriles o ¿cómo es? Se dejaron especialmente esos carriles. Bueno, el caso de Río de Janeiro, por ejemplo, que se construyó una gran red no me acuerdo cómo se llama, sería como el Metrobús de Buenos Aires, una gran red de Metrobús, BRT se llaman en Río de Janeiro, que es del ancho del colectivo, que debe tener aproximadamente 3 metros 20 de ancho, no más de eso. En esos casos, por ahí la disposición de los pasadores es posible hacerla solamente sobre el lugar en donde cargan las ruedas del vehículo pesado. Eso es lo que una de las últimas tendencias en cuanto a la disposición de los pasadores en función de cómo ocupa el tránsito esa trocha. Eso es un comentario nada más para que lo tengan en cuenta. Nosotros no vamos a ver la distribución total de pasadores en todo el ancho del carril, pero es una consideración moderna que hay sobre el tema de la colocación de las barras pasadores en lugares en donde yo sé que el tránsito tiene exclusivamente una ubicación determinada y fija de la carga, por así decirlo, ¿no? Que es el caso típico de los carriles exclusivos para vehículos de pasajeros. Bueno, algo, insisto, habíamos visto como que era en que se basaba el método de la PSA, que habían hecho un estudio de cómo ocupaban las cargas los carriles. Que eso más o menos es bastante representativo. Hay estudios estadísticos también, que era, insisto, lo en que se había basado el método de la PSA. Después, la presencia de las cargas en los bordes afecta también las transferencias de carga. El hecho de tener, por ejemplo, banquinas de hormigón vinculadas. No sobre ancho, sino banquinas de hormigón vinculadas. O sea, esas banquinas vinculadas deben tener determinada armadura para vincularlas. Me queda menos de un minuto, así que si les parece aquí, cortamos y nos volvemos a conectar para entrar en el punto 5 del análisis de esta nueva diapositiva. ¿Les parece? Dale, Alberto, en el mismo link, ¿no? Ya el mismo link. Perfecto. Dale. Listo. Gracias. Grabo ya esto. Eso.